Ya estaba listo, no sé por qué que no entró el tuyo, pero no hay problema, ya resultó. Ya estamos. María Márquez. María Sí, Márquez. un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, María. Ahí estamos. Mientras esperamos que se conecten, hay como 500 personas, en verdad hay como 800 personas que se anotaron para esta conferencia, pero esta Muy bien. sala virtual, digamos, ese gran salón, esta gran ronda tiene lugar para 500 personas. Mientras 500 esperamos personas. mientras que la ronda se termina de armar, vamos a compartir el tráiler del documental Fe en la Resistencia, que ese documental ¿Cómo será la dinámica, Nicolás? eh, va- Explíqueme la dinámica. Vamos a primero pasar este pequeño video cortito mientras esperamos se conecta la gente, y Sí, luego Mauricio nos va a introducir, y María y yo vamos a hacerte las preguntas de los temas que te fuimos planteando sobre justicia social, ya, ecoteología. perfecto. Pero mientras hacemos un poco de tiempo, vamos a decir así que vamos a hacer un poco de espera, una espera productiva. Vamos a Activa. esperar No hay problema. viendo el tráiler de este documental para que los amigos de otros países, hay gente de toda América Latina que no vieron el documental, que puedan disfrutarlo un poco hasta que comience, hasta que ya comencemos, digamos. Así que ponemos unos Y minutos. como estamos en aislamiento social, entonces hay todo el tiempo posible. Y más tiempo para también. Epa, ahora. Ahí va. Press ESC. Había mucha gente convencida de que el desarrollismo no era conducente a un cambio real y que el único cambio real podía venir a través de una revolución. Realmente estaba en una situación donde las palabras ya no eran suficientes. Entonces había que buscar algún otro mecanismo. Era cuestión de cambiar el mundo. En mi caso, bueno, fui muy influenciada por ese movimiento, al cual me uní con entusiasmo, porque veía un rejuvenecimiento de la iglesia muy importante. Está el documento dos documentos de Santa Fe que dice que en Estados Unidos ya eran consideradas, esas iglesias progresistas eran consideradas enemigos y que había que destruirlos. Se inició en esa misma época un diálogo cristiano-marxista. Si bien desde el punto de vista religioso no había en ellos mayor interés, pero sí convergíamos en nuestras preocupaciones sociales. Teníamos que resistir. Es decir, nosotros somos verdaderos resistentes de lo que es la agresión, la persecución, el manoseo que se nos ha sometido. Es muy importante también destacar la gente que luchaba por la liberación de una teología no violenta. No solo eran los frente amplistas, los comunistas, los sindicalistas, aquellos que hacían de la fe una convicción de vida y eran fieles a eso, también eran enemigos de la dictadura. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Estamos dando comienzo de a poco, a medida que va sumándose la gente, a esta conferencia en la que tenemos el privilegio de contar con la palabra, la reflexión y el diálogo junto con nosotras y nosotros de Leonardo Boff, quien, más allá de que va a ser presentado, no requiere de mayores presentaciones en algún punto, porque ya lo hemos ido leyendo a lo largo de nuestra historia y es para nosotras y nosotros una referencia también.
Esta conferencia se da en el marco del proyecto Fe en la Resistencia, un proyecto que se encuentra en su segunda etapa. Este proyecto que comenzó en el año 2015 y fue avanzando hasta poder elaborar en su primera etapa un documental, que es un poco lo que recién veíamos y compartíamos, y que en este momento se encuentra en su segundo ciclo, en su segunda etapa. Nico Iglesias, que es quien lo dirige, después podrá compartirnos algunos detalles más también del proyecto. Y este proyecto en sí cuenta, afortunadamente, con el apoyo de Adveniat, de Pan para el Mundo, del Fondo de Apoyo al Protestantismo, y nos permite el día de hoy, en esta tarde, el privilegio de conversar con Leonardo en esta conferencia que se llama Justicia Social y Ecoteología desde una interculturalidad y espiritualidad emancipadora. Es un día importante aquí en Uruguay, sobre todo para la memoria y para la resistencia. Quizás compartir para quienes están en el resto de la región o en el resto del continente. El día de hoy se han dado a conocer las declaraciones de Gilberto Vázquez en un tribunal de honor. Gilberto Vázquez fue miembro integrante de la dictadura cívico-militar en Uruguay y se han dado a conocer sus confesiones frente a un tribunal de honor, con todos los desafíos que ello implica para el ejercicio de la memoria y para que realmente después de tantos años familiares de desaparecidos puedan saber dónde están las personas a las que ellos quieren y que efectivamente podamos caminar hacia una justicia que nos permita construir como sociedad. En el marco de esta conferencia estamos sumamente alegres porque realmente la convocatoria ha sobrepasado ampliamente nuestras expectativas. Más de 800 personas han accedido al formulario de inscripción, lamentablemente, y esto en parte es una pena no poder permitir a todas aquellas personas que se inscribieron que estén presentes a través de la modalidad de la plataforma Zoom. Pero bueno, es muy alentador saber que somos tantas y tantos que estamos queriendo escuchar, reflexionar y pensar en torno a estas temáticas. Personas que no solamente son de Uruguay, si bien hay un porcentaje importante de personas que viven en Montevideo, en San José, al norte del Río Negro también, sino personas de otros países de la región, de América, de Brasil, de Perú, de Paraguay, de Chile, de República Dominicana, de México, de Nicaragua, de Guatemala. Al menos esos son los lugares que rápidamente me vienen a la memoria, pero seguramente me estoy olvidando también de otros tantos países con personas que han manifestado su interés en poder participar y que algunas de ellas están ahora a través de la plataforma Zoom y otras están siguiendo esta transmisión a través del Facebook. De mi parte, en nombre de Oxur, eso, simplemente darles la bienvenida, agradecerles por el interés de participar, agradecer, Leonardo, tu presencia, darte la bienvenida, que Uruguay también es tu casa y que lo sepas, y ojalá podamos contar con tu presencia física una vez que la situación sanitaria nos permita hacer algunos traslados, y darles la bienvenida a quienes van a moderar este espacio, ¿sí? Se trata de María Márquez. María Márquez es católica, es estudiante de sociología, es miembro de la asociación CBX, de la asociación civil CBX, y es parte del equipo de redacción de la revista Carta Oxur, de nuestra asociación civil. Trabaja en espacio de pastoral adolescente y bueno, evidentemente en su trabajo también en la revista ha hecho varias cuestiones vinculadas al pensamiento, a la producción de ideas, a las entrevistas y nos va a ayudar a moderar este espacio, junto con Nicolás Iglesias, que como les contábamos recién es el co-coordinador junto con Stephanie Krer del proyecto Fe en la Resistencia, también de la organización Los Dioses Están Locos. Nicolás es protestante, licenciado en Trabajo Social de la Universidad de la República, tiene estudios en Teología, en Ciencias de la Religión, y te agradecemos, Nico, también por tu disponibilidad, por tu iniciativa, y por la posibilidad de moderar este espacio que es tan
tan importante y tan rico. Y también, antes de ya darle comienzo, agradecemos especialmente a las personas que desde detrás de cámara, por decirlo entre comillas, están dando el apoyo para que este evento pueda surgir y pueda llegar del mejor modo posible, más allá de las eventualidades de la tecnología y más allá de las eventualidades que surgen siempre en este tipo de acontecimientos. A Tomás Barolin, a Martín Delgado, a Isabel Gil, a Alejandra Scafati, a tantas otras personas que, respondiendo correos, ayudando con las inscripciones, garantizando la transmisión en Facebook, respondiendo mensajes, han hecho posible esta iniciativa y la posibilidad de que hoy estemos dialogando juntas y juntos. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias y iniciamos. Gracias, Mauri. Bueno, ahora con María preparamos una pequeña presentación de Leonardo, aunque su currículum es gigante. María nos va a contar algunos hitos. Bien. Bueno, ahí está, vamos por esos hitos. Leonardo Boff es teólogo, es ex sacerdote franciscano, filósofo, escritor, profesor y ecologista brasileño. Estudió filosofía en Curitiba y teología en Petrópolis. En 1970 se doctoró en teología y filosofía en la Universidad de Múnich, Alemania. Ingresó en la Orden de los Frailes Menores Franciscanos en 1959. Durante 22 años fue profesor de Teología Sistemática y Ecuménica en el Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, profesor de Teología y Espiritualidad en varios centros de estudio y universidades de Brasil y del exterior. Es doctor honoris causa en Política por la Universidad de Turín y en Teología por la Universidad de Lund, Suecia. Ha sido galardonado con varios premios en Brasil y en el exterior. El 22 de agosto de 2018, la Universidad Iberoamericana de Puebla y el Sistema Universitario Jesuita le otorgaron el doctorado honoris causa en Teología y Ciencias de la Tierra. En 1984, en razón de sus tesis ligadas a la teología de la liberación, expuestas en su libro Iglesia, Carisma y Poder, fue sometido a un proceso por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En 1985 fue condenado a 1 año de silencio obsequioso y depuesto de todas sus funciones editoriales y académicas en el campo religioso. Estuvo a punto de ser silenciado de nuevo en 1992 por Roma para evitar que participara en el ECO 92 de Río de Janeiro, lo que finalmente le movió a dejar la orden franciscana y el ministerio presbiterial. Es autor de más de 104 libros en las áreas de teología, espiritualidad, filosofía, antropología y mística. La mayor parte de su obra ha sido traducida a varios idiomas y actualmente vive en Jardim Araras, región campestre ecológica del municipio de Petrópolis, Río de Janeiro, con Marcia María Monteiro, a la que le agradecemos su apoyo para concretar este encuentro y esta entrevista. Muy bien. Bienvenido, Leonardo. Bienvenido, Leonardo. Bueno, la verdad que, como ya hemos dicho varias veces, estamos muy contentos y muy agradecidos. La virtualidad en medio de tantas dificultades y tantas tristezas y tanta muerte también nos ha traído vida en el encuentro, vida en estas posibilidades de resistencia colectiva, resistencia latinoamericana, unida a hermanos, hermanas, amigos, amigas de la Via Yala, de toda esta patria grande, y bueno, agradecerte mucho a vos, a Marcia, por toda la gentileza, y empezar un poco conversando de Brasil, ¿no? Porque para los que estamos en Uruguay y en otros países de la región, obviamente que lo que pasa en Brasil afecta a todo el continente, ¿no? Lo que pasa a nivel político y religioso y a nivel de la democracia, y a nivel humanitario, que es uno de los temas que nos preocupa cuando vemos esta situación que el hermano amigo también en común, Frei Beto, denominó como genocidio, y tú y muchos obispos también católicos han denunciado
la situación humanitaria, ¿no? que está viviendo Brasil. ¿Cómo analizás este contexto que está viviendo el pueblo brasilero? ¿Cuál es el papel que están jugando las iglesias, las religiones, los movimientos sociales y ecuménicos en este contexto? ¿Cómo están enfrentando también a este fundamentalismo religioso, ¿no? que algunos han llamado cristofascismo incluso, como este uso autoritario de Dios o del nombre de Dios para violentar a los otros? Bueno, para empezar esta conversación, contarnos un poco cómo estás viendo la situación ahora en Brasil. Sí. Buenas noches a todos. Quiero agradecer a María por sus palabras, a ti, Nicolás, y a Mauricio. A todos los que están acompañando, porque formamos una especie de comunidad de destino. Caminamos juntos, luchando, resistiendo, sufriendo, y ese aislamiento social es una especie de retiro existencial que nos hace pensar y nos hace imaginar y soñar un otro mundo que no sea este. Y ahí la resistencia. Creo que hay que resistir tremendamente para que no vuelva a lo de antes. Yo creo que todas las análisis que se hacen aquí en Brasil, por lo menos, son muy reductivas. Se quedan solamente en la medicina, en la técnica, la búsqueda de los insumos, la búsqueda desenfrenada de una vacuna, pero nadie considera el contexto dentro del cual aparece el virus, como si fuera algo aislado. Y tenemos que ver el contexto, y grandes ecologistas como Fridtjof Capra y otros lo han dicho recientemente. La reacción de la naturaleza y de la tierra de cada violaciones que hemos hecho. Entonces, el sistema que hemos organizado, sistema de producción, de consumo, ha producido la circunstancia de una gran injusticia ecológica junto con la injusticia social, y ahí se ha generado, de ahí viene el virus. Entonces yo quería plantear esto para decir la importancia de que tiene la resistencia que no vuelva ese sistema, porque si no la Tierra nos mandará más y más virus, y algunos temen mucho, algunos biólogos temen que nos mandan the next big one, el grande último, que va a exterminar la especie humana, dejando las demás especies, los árboles, la naturaleza. La Tierra seguirá a nosotros. Eso es un riesgo real. El más grande investigador de esta área, un americano, Richard Camram, dice, este virus vendrá. No sabemos cómo ni cuándo. Si seguimos con esta lógica destructiva del capital, que es globalizado hoy, él vendrá. Y saliremos de la tierra. Vamos a decir, no queremos eso. Con referencia a Brasil, la pregunta que me planteaste, Nicolás, vivimos tal vez la fase más trágica, más nefasta de la historia brasileña, porque tenemos un presidente que es un negacionista, que alaba todas las dictaduras, la uruguaya, la argentina, la chilena, que alaba las torturas y dijo que la tortura, y lo repitió muchas veces, hasta 3 días atrás lo repitió, que la dictadura de Brasil cometió un error de torturar personas. No había que torturar, fusilarlas, matarlas. Entonces, ese negacionista está haciendo la misma cosa con el pueblo brasileño. Ya somos 120.000 muertos. No hay un ministro de la salud que había y lo dimitió.
no hay un ministro de la... Puso 15 militares ahí, más bien para ocultar que para acompañar la salud. No tiene ningún proyecto para enfrentar esa pandemia. Ningún proyecto. Y de todos los fondos destinados por el Congreso a esto, aplicó solamente 38%. Entonces no le interesa. Y que se preguntan, pero son tantos muertos. Él dice, sí, todos tienen que morir. ¿Y qué? Entonces, es una persona que no ama. Nunca, ninguna vez, se ha solidarizado con las familias que perdieron esos millares de parientes, abuelos, hijos, niños. Nunca dijo una palabra de solidaridad. Entonces, es una persona que sufrió, a mi juicio, una lobotomía, esta incapacidad de sentir el sufrimiento del otro. Cometió tantos crímenes, amenazando dar un golpe de Estado, no respetar la Constitución y otras cosas, que merecería un impeachment, un impedimento. Hay 50 pedidos de impedimento, pero el presidente de la Cámara de Diputados es un flojo, no acepta. Y la Corte Suprema igual, no se mueve. Entonces, así como cómplices de esa verdadera tragedia, que es un verdadero genocidio norteamazónica, porque 138 etnias de indígenas están afectadas y muchos están muriendo. Tal vez algunas etnias van a desaparecer. Eso va consigo técnicamente, un genocidio en función del presidente después que dejará, porque no será perpetuo, terá que enfrentar el comité, el Tribunal Penal Internacional de Crímenes contra la Humanidad. Él es una persona así. Entonces es una tragedia total que no hace ninguna inversión en salud, en educación, nada, solamente piensa en la economía que está se hundiendo cada vez más. Entonces es una desgracia. Además de ser absolutamente ignorante, y se mueve por odio y da un pésimo ejemplo al país. Escribe en sus Twitter mentiras y fake news a más no poder, calumnias y todo se queda igual. Entonces yo estoy furioso con las instituciones judiciales brasileñas que no aman suficientemente a su pueblo para salvarlo. Entonces estamos en una tragedia y miramos nuestros hermanos ahí de América, de Uruguay y Argentina, que han tomado las medidas más severas de aislamiento social. Hubo mucho más adhesión, obediencia. El brasileño no obedece mucho, es un poco flojo. Por eso está creciendo. En São Paulo en Río estaba bajando, esa semana subió de nuevo. ¿Por qué? Porque los jóvenes dicen, no queremos esa cosa, que se pone ahí, y siguen sin eso. Entonces crece el número de afectados y cada día son más de 1.000 muertos y al todo en el país son más de casi 4 millones. Y entonces vivimos, no sabemos qué tragedia es y muchos están sin esperanza, decepcionados, en aislamiento social, y los que se arriesgan bajo a veces sufren y se cogen la enfermedad y tienen que salir para trabajar porque tienen que comer. Entonces es una situación trágica y a pesar de eso hay que resistir, mantener lo mínimo en el pueblo, que eso
cambiar, debemos cambiar. A mi juicio llegará masivamente el hambre en el pueblo, el hambre. Ahí saldrán a las calles en mascarilla, con mascarilla, para protestar, porque así no se puede continuar. Pues, hermano, es una introducción mala esta, ¿no? Sí, no, me quedé pensando si dentro de esta situación de tragedia y genocidio, realmente los movimientos religiosos o las iglesias están teniendo alguna voz profética o de denuncia. Mira, Nicolás, la iglesia brasileña siempre se ha caracterizado por tener figuras proféticas que alzan la voz. Y de esta vez, solamente de los 150 obispos que tenemos, solamente 185 escribieron una carta, los demás no quisieron suscribirla, lo que es una vergüenza. El gran protagonismo está en las bases, donde las comunidades de base, el MST, el Movimiento Sin Tierra, que hace un trabajo fenomenal ofreciendo toneladas de alimentación orgánica a los pobres en todas las partes, prácticamente en todas las regiones. Y hay manifestaciones de las iglesias. La luterana se manifestó muy bien, muy unida. La católica dividida, porque Bolsonaro es contra el aborto, asume toda la moral cristiana más reaccionaria, y su base son las iglesias neopentecostales, que es la base, digamos, importante de él. Lo que pasó es que el más importante asesor que lo bautizó en el Río y acabó de ser hoy preso por corrupto, y es el principal asesor del presidente Bolsonaro. Lo llaman de Bolsonaro, porque Nero, asistiendo al incendio de Roma, tocaba su flauta, escuchaba música, admirándose del incendio de Roma. Ese mira la tragedia, va en jet ski, hace fiestas y no se importa con el dominio de la muerte. Pero en las bases hay bastante organización. Lo que nos está salvando, periferias especialmente, yo lo digo un poco de experiencia aquí porque organizamos toda una asistencia a aquellos que no pueden salir, llevarles la canasta básica, asistirlos, llevarles los insumos. Y eso despertó en muchos movimientos. Ese sentimiento de solidaridad, de generosidad, que antes había, pero no tan organizada y visible. Pero institucionalmente, las instituciones políticas no funcionan. Es mentira que dice que funciona. Funciona para defender los privilegios de las clases pudientes y defenderse a sí mismos, porque están metidos también en multitud. Y las iglesias, a raíz de que Bolsonaro defiende el moral contra el aborto, por la vida, la defiende políticamente, no le importa. Él está ya en el cuarto matrimonio, no se importan las leyes, pero políticamente utiliza eso y como son iglesias muy fuertes, le da un apoyo bastante significativo. Sí. Utiliza un discurso moral para sostener lo que luego en verdad totalmente es inmoral, que es la muerte, que es la injusticia totalmente. Y también, como hay gente en el chat está preguntando cómo los vínculos de Bolsonaro en esta destrucción de los pueblos originarios y de la floresta, de la selva, de toda la Amazonas, cómo se vincula con los poderes transnacionales y los grandes intereses económicos, para donde existe ese vínculo. Mira, Nicolás, la cosa más escandalosa, vergonzosa, criminal, es que el presidente cortó la parte de medicina a los indígenas.
desde el agua, desde las mascarillas, desde el gel, el alcohol gel, todo, le cortó todo y mandó un montón de militares para defender las tierras en función de los proyectos que antes él había hecho con Trump, de explotar la minería, las riquezas naturales, hacer avanzar al agronegocio sobre la foresta amazónica para la exportación de soja y mucha carne de ganado. Entonces, abandonó a ellos. Muchos ya murieron y muchos pajés, caciques, esos que tienen la sabiduría ancestral, verdadero libro que se para siempre. Muchos de ellos ya murieron a raíz de ese virus, especialmente muchos Yanomamis, que es la es grande, son cerca de 20.000 más o menos. Pero como he dicho, son más de 100 etnias afectadas y abandonadas. Ya han sacado los principales médicos de allá, han puesto militares que no entienden nada de nada y quieren solamente defender territorios, garantizar la invasión incluso de territorios de reservas indígenas, donde hay mucha madera, mucha minería, y ahí quieren que los americanos vengan. La única asistencia buena que tenemos es de la Comunidad Europea, que está amenazando no importar más nada de Brasil si siguen con esa política en la Amazonía. Siguen las grandes armadas, sea en la Amazonía, sea en el Pantanal, que es una región fantástica ecológicamente, inmensos incendios, y casi no se hace nada. Y todos son en lugares donde quieren poner esa explotación de riquezas naturales. Muchas gracias, Leonardo. Ahora le voy a pasar la palabra a María, que te va a plantear otro tema yendo al contexto latinoamericano. Ahí está. Hola, Leonardo. Bueno, duele Brasil, pero también nos hermanan todos estos relatos tuyos. Y capaz invitarte como a seguir pensando en esto en relación como en el contexto latinoamericano. Nosotros acá desde Uruguay vemos algunas como tendencias discursivas e ideológicas que creemos que también las hemos visto en otros países del continente, que bueno, tienen que ver un poco con el crecimiento de estos discursos que defienden la fuerza, las armas, la presencia militar, o el autoritarismo, sino como clave para intervenir y para resolver los problemas sociales. Y vemos como esas tendencias que van yendo como en aumento, y por otra parte también como un mayor nivel de conflictividad y de confrontación con los movimientos sociales. Entonces como en este clima, digamos, como de confrontación, o de polarización, nos preguntamos un poco, bueno, ¿cómo leías tú este panorama? Si es que vamos cada vez más como a una radicalización de paradigmas conservadores, cada vez más radicalizados por un lado, y de los movimientos de reivindicaciones sociales y de derechos por otro. Si esa brecha, digamos, se va haciendo cada vez más grande, o si existen experiencias de alguna manera como de diálogo o de acercamiento entre estas dos visiones, que permitan pensar, inaugurar otros caminos que no sean como el de esta mayor confrontación y polarización. No sé si se entiende ahí por dónde va el pensamiento. Mira, María, lo que constatamos es que mundialmente hay un ascenso de las derechas. Eso significa una crisis de las democracias. Casi todas las democracias latinoamericanas son democracias
de baja intensidad. Por lo menos en Brasil, si uno compara democracia con respecto a la Constitución, participación del pueblo, respeto a los derechos fundamentales y libertad de opiniones y de religiones contra el racismo, contra la homofobia, etc. Si comparamos todo esto con la democracia es una farsa, no existe. Y empieza con el voto y te voto. Y lo que ocurre en el Parlamento después son coligaciones de grupos del agronegocio, del grupo de la Biblia, que son muchos diputados y diputadas, del agronegocio, que son más de 200 diputados, prácticamente deciden lo que quieren. Entonces, en toda América Latina tenemos un problema del ascenso de la democracia, del derecho, afectando la participación del pueblo. Y tenemos la presión del imperio que quiere hacer de nuevo, de hacer toda América Latina una colonia, recolonizar América Latina para que sea solamente exportadora de commodities, que ya no tienen, de semillas, de soja, de minerales, lo que sea, porque tenemos una inmensa, todos los países nuestros son extremadamente ricos ecológicamente. Esa riqueza quieren ellos. Entonces, esa recolonización, que es proyecto del imperio, implica atacar el Estado, hacer lo mínimo, desindustrializar nuestros países, negar investigación y tecnológica, toda innovación tecnológica. Sean países agrarios, que vuelvan a la situación anterior, y eso afectando entonces los humanos, tienen que hacer reformas en las jubilaciones, las leyes de trabajo, afectando los obreros, los sindicatos, la enseñanza prácticamente anulada y universidades extremadamente controladas por una ideología que ponen. Entonces, esa situación es un poco mundial, empezando con Estados Unidos, que tiene un presidente Paul Krugman, ese premio Nobel de Economía, y que articula economía con ecología. Dice, es el presidente más estúpido y atrasado, baja, que toda la política americana ha tenido. Y eso lo ve por sus... La vergüenza que nuestro presidente fue a hacer un rito de sometimiento a él, un rito de vasalaje, saludando la bandera norteamericana y diciendo su única palabra que conoce en inglés a Trump, I love you, I love you. ¡Qué vergüenza! Entonces, ellos están articulados y han articulado incluso recientemente cuando estuvo algunos grandes industriales norteamericanos aquí en Brasil, recordaron la combinación que han hecho con Bolsonaro, y él lo repitió hace 2 días estando en el Nordeste, que hemos hecho una articulación con las empresas norteamericanas para explotar las riquezas de la Amazonía. Yo creo que eso no se puede tolerar, porque la Amazonía, que recubre 9 países, es de la humanidad. No pertenece a Brasil, ni a Bolivia, ni a Venezuela, ni a nadie, pertenece a la tierra. Lo que tenemos es una administración de esa región, mala administración. Pero esa región es fundamental para el futuro de la tierra. Por eso el Papa convocó ese sínodo
escribió sobre la Panamazonía, escribió el texto Querida Amazonía, porque diciendo el futuro de la tierra va a depender del equilibrio ecológico que la gran Amazonía tendrá. Yo escuché ahí en una charla de Stiglitz, que trabajamos juntos ahí en la ONU, que es otro premio Nobel de Economía, y también Interecología, me lo dijo personalmente a mí. Parte del futuro de los climas dependen de nosotros cómo tratamos las forestas húmedas aquí en el continente, especialmente en América Latina, en Brasil, en los países andinos, los países amazónicos, porque ahí está la gran riqueza de agua que hace falta en el mundo, la más grande biodiversidad y casi, por lo menos en Brasil, todas las tierras son cultivables. Podemos ser la mesa puesta para las hambres de todo el mundo. Ellos quieren eso, que seamos los productores de alimentos y no más. Entonces, estamos en una situación que nos sentimos débiles, las izquierdas no están articuladas, fuimos sorprendidos de cierta manera por ese derechismo imaginable antes. Imaginábamos que después de la dictadura que hemos sufrido en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, ha venido una democracia en Brasil, democracia débil, que han hecho de verdad una amnistía, porque han amnistiado los grandes criminales, torturadores de crímenes contra la humanidad. Entonces la amnistía fue muy débil, como en Uruguay, como que los llevaron a los tribunales. Aquí nadie fue al tribunal. Sí. Entonces, estamos preocupados nosotros, porque no sabemos lo que vendrá. Y yo diría a María, o que el Papa nos dijo y lo repitió en otros lugares, cuando se encuentra con los movimientos sociales mundiales. Y ahí en Cochabamba dijo, los famosos 3 T's. Tiene que tener garantizada la tierra, el trabajo y el techo. Segunda parte del discurso, más fuerte todavía. No esperen nada de arriba, porque es siempre más de lo mismo o peor. No esperen nada. Sean ustedes mismos que crean una nueva política, una nueva democracia participativa, no delegaticia, una representativa, no una democracia participativa, dando todos los movimientos. Organicen otra economía comunitaria, utilizando los bienes de la naturaleza en su justa medida y produciendo alimentación para todos. Y ahí pone 3 puntos. Que todo lo que creamos, las innovaciones, que no van primeramente al mercado, primeramente para la vida, porque la centralidad es la vida. Segundo, busquen realizar presionando la sociedad, busquen realizar la justicia social, sin la cual no hay paz, no hay paz. Tercero, defender la Pachamama, la Madre Tierra, la cual ningún proyecto tiene futuro y tiene razón. Entonces, ahí para mí es un miollo, es un resumen de un proyecto para la humanidad. Un proyecto mínimo que miércoles en su discurso en Roma sobre la economía, que dice la crisis que estamos viviendo viene de una economía enferma, que es asesina de la vida de los pueblos y asesina de la vida de la naturaleza. Nunca habló tan directamente. Miércoles, en su audiencia pública, es un discurso que está circulando por el mundo y tiene que ser leído y meditado porque es una propuesta y ahora nos prometió para el día de San Francisco, de octubre, una nueva encíclica sobre la fraternidad. La post-coronavirus,
el post-COVID, cuál valor axial la fraternidad entre todos los seres humanos y con la naturaleza y con todas las cosas. Entonces, vamos a esperar. Y esa economía Francisco que quería realizarla con jóvenes, no con viejos, ni con grandes economistas, con jóvenes que tienen otras propuestas, otras visiones de mundo, toda una articulación, yo lo digo en Brasil, la articulación de los movimientos sociales de base que trabajan la economía familiar, la economía agroecológica, los millares de toneladas de alimentos que ofrecen. Y ahí algo de nuevo, y se vive una profunda fraternidad, profunda igualdad, participación, una democracia cotidiana, solamente una democracia ficticia. Entonces tenemos muchos desafíos a enfrentar, pero hay que tener valentía, valor para superarlos y ensayarlos en las bases y empezar de alguna manera, porque si no empezamos desde abajo, de arriba no vendrá nada. Bárbaro, gracias Leonardo, quedó claro para dónde iba el punto. Y le paso la palabra a Nicolás, que te iba a hacer algunas preguntas más específicas sobre esta relación de ecología y teología y cómo se puede trenzar. ¿Sí? Sí, en realidad yo creo que Leonardo avanzó bastante sobre esto que teníamos pensado de la importancia, ¿no? del encuentro entre los movimientos sociales de base, los movimientos espirituales y religiosos de base inspirados por el cristianismo, por la espiritualidad desde liberación. Y bueno, están llegando muchísimas preguntas, ahora las vamos a ir ordenando y retomando, pero yo quiero hacer una que me llamó mucho la atención para hacerla ahora. Como un miedo, una pregunta que hay es si estaremos cambiando el imperialismo norteamericano por el chino, en el sentido o cómo manejarnos en el vínculo con China, cuando China es un gran demandante de alimentos, eso en toda América Latina y en África se ve, ¿no?, muy fuerte. ¿Cómo vincularnos con este nuevo imperio que aparece ahí en América Latina? Sé que es una pregunta bien distinta, pero tiene que ver directamente también con el tema medioambiental, ¿no? Sí. Mira, Nicolás, hay una nueva guerra fría entre Estados Unidos, no contra China, por razones económicas, hegemonía mundial, pero China nos está dando el peor ejemplo que podíamos imaginar, porque está retomando lo de antes, el crecimiento limitado. Feliz puede volver a crecer y exportar, porque es eso que está creando un problema ecológico. Uno de los que trabajó en la Carta de la Tierra, un de los principales canadiense, fue a dar clases durante 2 años en Chile sobre ecología. Y al final desistió, porque dijo, ellos estaban interesados en la ecología no por la naturaleza, porque no algunos preceptos ecológicos dañaban la economía. Lo que les interesa es la economía, no la ecología como instrumento para garantizar ganancias más efectivas. Entonces yo creo que hoy todo tiene que ser ecologizado, porque hemos encostado en los límites de la Tierra. Estamos en la sobrecarga de la Tierra, en el Earth Overshoot Day, el día de la sobrecarga que fue ese año, el 22 de agosto. Es decir, que las reservas de bienes y servicios renovables, los materialistas del capitalismo dicen los recursos, esa palabra, bienes y servicios. Los andinos, ustedes dicen las bondades de la naturaleza. Las bondades renovables se han agotado, 22 de agosto. Y si seguimos con el consumismo, tenemos que hacer violencia. Y le hacemos violencia. Y ella contesta con aquel calentamiento global, con las distintas gamas de virus, con tsunamis,
con eventos extremos, como el de Brasil, que nunca se conocía, huracanes y tempestades, como ahora en Estados Unidos, que se unen huracanes. Todos deben ser entendidas dentro de esa visión sistémica del sistema Tierra, y la ecología, pensar eso, las interconexiones, todos somos interconectados, todos estamos dentro de la relación, nadie está fuera de la relación. Entonces, yo creo que esta epidemia, el coronavirus, cayó como un rayo en la cabeza del capitalismo, del neoliberalismo. Porque todos los mantras que sustentaban, nos sustentan y nos llevan a la muerte. Para ellos el centro era la ganancia, el lucro. Nosotros ponemos la vida. Ellos ponían la competición, nosotros ponemos la cooperación. El individualismo, nosotros ponemos la interdependencia, lo comunitario. Ponían la reducción del Estado, nosotros queremos un Estado suficientemente apetrechado que dé cuenta de las demandas del pueblo, de salud, seguridad, conocimiento, etc. Privatización de todo, pero ahora nos vemos que la riqueza no está salvando a nadie y ha puesto de rodillas todas las naciones maristas que tienen más de 30.000 ojivas nucleares y armas químicas y biológicas, que no sirven para nada para atacar el coronavirus. Están de rodillas y tenemos que aceptar que somos vulnerables, que somos expuestos a imprevisibilidad. Dependemos de la interdependencia con todos, que debemos cuidar unos de otros y cuidar de la naturaleza. Todos valores que eran negados por ese sistema. Y son esos valores que nos están salvando. Y pueden prometer un otro tipo de tierra y de humanidad. Es lo que esperamos. Para eso, la resistencia, y más que la resistencia, avanzar en la construcción de algo alternativo. Que de esta vez no hay alternativa. O no hay una arca de Noé que salve a algunos. O nosotros todos, o perecemos todos. Yo, para terminar esa parte, recuerdo la última entrevista que Bauman, pensador de la cultura, dio en Valencia antes de morir. Dijo, tenemos más problemas que capacidad de resolverlos. Más retos, desafíos, que capacidad de enfrentarlos. Tenemos que darnos las manos, unirnos. Si no, va a aumentar el corteo de aquellos que van rumbo a su propia sepultura, que van a lo peor. Entonces, llegó el momento. Tenemos que unirnos. Por eso el virus es planetario. Por la primera vez es planetario. Antes era en Oriente Medio, era en África, era en partes. Ahora no. Es una señal que la Tierra ha dado al planeta. Entienden el señal. Si no lo entienden, vendrán antes de lo peor. Y ahí sí vendrán tal vez virus y manifestaciones más letales que tenemos ahora. Sí, como me pareció muy fuerte esto antes de María, de que algunos quieren crear una especie de arca de Noé pensando que la salvación es individual para salvarse a sí mismo, pero generando el otro como un enemigo, viendo al otro como una amenaza, como algo del que es el otro al que hay que aniquilar, y no es la interdependencia como planteas. Me parece que esa clave de espiritualidad es la clave que nos puede ayudar a construir una nueva realidad. Y María, quería traerte a memoria un amigo que partió hace poco ahí de Brasil, ¿no, María? Sí, acá en la línea de la resistencia y lo alternativo también que nos venías charlando, acá nos preguntaban cuál es tu recuerdo personal de tu amigo, obispo de los pobres, Pedro Casaldáliga, respecto a este tema. No, Pedro Casaldáliga era primero un pastor en medio de los pueblos, de los pobres, un profeta que enfrentaba
los latifundios, los latifundistas, defendía los indígenas y todos los pobres. Entonces, pastor, un gran profeta que denunciaba y amenazado de muerte varias veces, un gran poeta, gran. Yo creo que está en la línea de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, de una poesía mística extraordinaria. Y él se quedará como una referencia de extrema pobreza. Vivía prácticamente en una choza. Yo estuve varias veces ahí en su diócesis. Y el amor que tenía el pueblo, totalmente despojado, humilde, siempre alegre, danzoso, siempre dentro del pueblo, teniendo 3 pantalones solo, 3 camisas, 3 pantalones. No tenía zapatos, solamente alias, esas que se usan por ahí cuando se va a la playa, solamente eso. No andaba de coche, se metía en la bicicleta y a veces montado atrás de la bicicleta, uno que lo llevaba. Nunca iba de avión. Cuando yo fui ahí, entonces, tenía que ir de avión muy lejos y se demora como 3 horas. Él nunca fue de avión. 2 días de viaje hasta ir a la reunión de los obispos en São Paulo. Dice, el pueblo, no, yo no voy. Entonces yo puedo dormir, leer. E iba de ómnibus, como todos. Entonces es una persona que conmovió la nación. Y cada vez más crecía la admiración de él por su misión profética. Muy activo en el Twitter hasta el final. Activo, siempre denunciando, defendiendo la naturaleza, los pobres, atacando el sistema del capital que duramente lo atacaba. Y lo hacía con leveza, con poesía, con gran encantamiento de la naturaleza. El río Araguaia, una playa que parece Copacabana, inmensa playa. Y él le gustaba caminar ahí, sobre las aguas. Y quiso ser sepultado cerca del río, donde hay el cemiterio de los abandonados, indígenas y otros matados. Dice, yo quiero ser sepultado ahí. Y fue sepultado ahí, junto al río, su amado río Araguaia. Entonces es una persona que nos hace revivir la pureza del mensaje evangélico. Rebelde, obediente a las grandes líneas de la iglesia, pero rebelde en la situación. Y también la rebeldía sagrada contra la romana, la canonística y todo eso que ponía cruces sobre los hombros del pueblo. Entonces es una figura ejemplar, ya lo veneran como santo. Y dentro de poco vendrán milagros. Es difícil de crearlos. Será ya venerado como santo. Y era santo de verdad. Muchas gracias por esta memoria de Pedro Casaldaire, que está en medio de esta nube de testigos de la resistencia. Llegan muchas preguntas en la línea de cómo resistir al conservadurismo desde las iglesias o desde la teología, y qué papel puede tener la teología latinoamericana en este contexto. Porque muchos han hablado de la muerte de la teología latinoamericana de la liberación, otros hablan de la recreación de las nuevas formas de la teología de la liberación, o las nuevas teologías, las nuevas hermenéuticas de la liberación en distintos campos. ¿Cómo ves tú la situación de la teología latinoamericana y de las resistencias o de las formas de creación de nuevos caminos a nivel teológico y pastoral, ¿no? Obviamente la praxis pastoral, no solo en el discurso. Mira, Nicolás y demás que están escuchando, el central de la teología de la liberación es la opción por los pobres, contra la pobreza, de la justicia social y de la liberación.
Entonces, como los pobres en el mundo están creciendo más y más, mucho más razón tenemos de seguir haciendo una reflexión desde los pobres, porque no es pobreza, es injusticia. El contrario de la pobreza, riqueza, es justicia social. Y esa que hace falta. Y que Bergoglio siempre insistía y se peleaba con Cristina exactamente eso, no hacer como el oficialista hacía mucha asistencia social. Dice, no, no queremos asistencia, queremos justicia, participación. Entonces, hace una semana, la articulación de los bancos suizos, donde los capitales de tierra van allá. Los datos que son de poner un escándalo en la mente. Que 1% de la riqueza mundial, 1% de las personas que tiene personalmente, no su articulación de conglomerados de empresas, 1% tiene personalmente 45% de toda la riqueza mundial. 1% de la humanidad. Y 50% de la humanidad tiene solamente 1% de esa riqueza. Entonces, lo que se oculta por detrás de esos datos es una inmensa injusticia social, a costa de una inmensa y tremenda injusticia ecológica, porque todo se hace como la destrucción de ecosistemas, su explotación y devastación de la naturaleza, del trabajo humano. Y hay que decirlo con todas las letras. Ese sistema del capital no ama a las personas, ama sus músculos, ama su cabeza que piensa, ama el científico que produce, ama los que consumen. Los que no consumen no valen para nada. Entonces, es un escándalo para todos ellos. Que nosotros hacemos una opción por los pobres. Los pobres no cuentan. Es un óleo quemado, es el carbón que se utiliza en la producción. No cuentan para nosotros, hacemos opción por ello. La teología de la liberación nació de esto. Y a mi juicio es la teología más viva de la iglesia. Siempre que hay un foro social mundial, siempre, 2-3 días antes, hacemos el foro de la teología de la liberación. Nunca hay menos que 2 a 3 mil personas que vienen de Corea del Sur, que vienen de Filipinas, América Latina, de europeos, americanos que adoptan esa teología. Y ahí hacemos nuestras dones con las varias vertientes de teología de la liberación. Porque se hablaba al principio de pobres, pero el pobre negro, el pobre mujer, el pobre indígena, los pobres de LGBT. Entonces, cada tipo de pobreza tiene su correspondiente forma de liberación. Entonces, la teología de la liberación no es una disciplina, es una manera diferente de hacer la reflexión teológica partiendo del grito de los oprimidos, que pueden ser pobres, negros, mujeres, indígenas, lo que sea de oprimidos. Carlos de esa opresión. Marx no fue ni padre ni padrino de la liberación. Fue el Evangelio, la práctica de Jesús. Fue nuestra inserción en medios populares. Yo me acuerdo cuando volví de Europa, lleno con la cabeza de teología de 5 años, de teología ecuménica, hice las 2 facultades, la luterana y la católica. Y después de 5 años volví acá, me di cuenta de la pobreza, digo, mi teología no vale nada, por más crítica que sea. Tengo que partir de esa realidad de pobreza, del pueblo, gran mayoría que están al margen de todo. 54% son afrodescendientes, de mulatos y negros. De 6 millones de indígenas, no tenemos 1.950.000. Los demás fueron devastados por las enfermedades, por los movidos contra ellos. Entonces, esa teología parte de las heridas de la tierra de la humanidad y quiere sanarlas, no con band-aid,
sino cambiando la estructura que produce esas heridas. Rescatar lo que hemos dañado e impedir los daños futuros. Entonces es una teología extremadamente actual y estamos felices que tenemos un representante en Roma que viene de ese caldo cultural, de esa atmósfera cultural, de la teología de la liberación de vertiente argentina, que era una teología del pueblo oprimido, de la cultura, porque no se podía utilizar ninguna categoría que tenía un sabor marxista, porque ya venía la represión. Pero el profesor de Bergoglio, Juan Carlos Canone, que murió hace unos meses, que fue profesor de Bergoglio, lo dijo muy bien. Desde que Bergoglio, que era químico, llegó al seminario San Miguel, el seminario grande ahí de Buenos Aires, escuchó nuestra teología, hizo una opción por los pobres, más, hizo una opción de un día en la semana visitar una Villa Miseria. Y eso lo hizo siempre también como cardenal. Entonces, él viene de esa teología. A mi juicio, la oposición que le hace en Roma, la más conservadora, ha llevado los ideales, los sueños de las iglesias de la periferia, las intuiciones de la teología de la liberación, corazón de la iglesia, dentro del Vaticano. Por eso no podía vivir en un palacio, porque San Francisco iba a resucitar, iba a tirar sus orejas. No sería posible. Vive ahí, en un hotel que no hospeda sacerdotes pobres. Entonces, tenemos un representante. Hemos conseguido. Mi profecía es que ese Papa Francisco va a crear una nueva genealogía de papas que vendrán de las iglesias vivas, que están no en Europa, que es moribunda. En Europa están solamente 24% de los católicos. En América Latina, 62%. Los demás en África. Entonces, tenemos el numérico de tener más fuerza. Y él, como es un buen jesuita, muy racional, está nombrando cardinales que vienen de la periferia, del trabajo, que eran párrocos y los transforma inmediatamente en cardinales, creando su base electoral, su base de continuidad, para que lo que él ha introducido no se pierda, no sea un paréntesis en la historia de la iglesia. Algo que la iglesia asumió como ya, que es la opción por los pobres del mundo. Iglesia que no es un accidente de Occidente, sino una iglesia que se ramifica por todo el mundo en comunidades que se encarnan las distintas culturas. Y dice algo muy importante, para ti importante, Nicolás. Dijo, el ecumenismo empieza una iglesia reconociendo la otra. Testimonios del Evangelio. Por eso tenemos 4 evangelios, no solamente uno. Y una pretensión católica del exclusivismo, solamente nosotros somos la verdadera, los demás tienen elementos eclesiales. Para ese Papa, las iglesias son herederas del mensaje de Jesús. Tenemos que autorreconocernos, aceptar y juntos estar en la misión por la vida, por el futuro del planeta Tierra, servicio de la casa, como dice en su encíclica, del cuidado de la casa común. Es otro ecumenismo de misión. Nos unimos en el servicio y no quiero saber de disputas teológicas entre las iglesias. Eso es cosa del pasado, cosa de europeos. Nosotros queremos otro tipo de cristianismo y que el Papa está un ecumenismo desde la práctica, desde el trabajo en conjunto, del testimonio de unidad en el servicio, que es lo que realmente es el testimonio más creíble, si no es... será inverosímil nuestro testimonio. Me quedé pensando en 2 cosas y ya le doy la palabra a María. Uno, la importancia de esto del ecumenismo, el diálogo interreligioso, el encuentro con los otros y las otras diferentes.
en un contexto de crecimiento de fundamentalismos, nacionalismos, crecimiento del uso de la religión para el ataque del otro por sus creencias o por sus opciones, y en la importancia de las teologías de la liberación que se van recreando en la medida que se reconocen sujetos oprimidos, como dijiste, que son diversos. Y que eso proviene del Evangelio, no es una herramienta solo que las ciencias sociales brinda, sino que es una lectura evangélica. Y ahí le doy la palabra a María, que sé que va a seguir profundizando en esto de la espiritualidad. Y por un lado nos hacían una pregunta que nos pareció muy interesante, en el sentido de qué implicaciones tendría el giro teológico decolonial frente a este sistema que tú decís que viene en un intento de recolonización. Mira, eso es un reto para nosotros de resistencia, porque la colonización ha creado eso, que nos sentimos siempre dependientes, nunca hemos podido elaborar un proyecto nacional nuestro, desde abajo, sino siempre eco de los otros, entonces creó la dependencia. Y ahora estamos superando, hay que reformar nuestros pueblos. Yo creo que los andinos tienen más fuerza que nosotros brasileños acá, que son culturas anales con su sabiduría, sea de América Central, sea de Perú, de México, y también lo que hay con los mapuches que ahora están siendo perseguidos. Entonces, yo creo que hay que rescatar esos valores culturales y a partir de ahí crear una narrativa para nuestros pueblos que haga sentido, que nos dé identidad, que nos haga construir algo en común que es nuestro. Porque somos todos dependientes del gran imperio que tiene 3 principios fundamentales. Eso fue Chomsky, ese gran intelectual americano, crítico del sistema. Dice, hay 3 puntos fundamentales de toda la política externa norteamericana. Un mundo, un imperio. Ellos. Cubrir todos los espacios. Entonces tienen 800 bases militares en todo el mundo. No tenía en Argentina, ahora están construyendo. No tenía en Brasil, ahora están construyendo. 800 bases militares, gran parte de ellas con ojivas nucleares. Tercero, desestabilizar todos los gobiernos progresistas e implantar el mercado libre, la economía neoliberal de vertiente de Chicago, de Viena, que es la más de todos. Porque, dice, hay solamente un derecho del mercado. El problema de la pobreza no es un problema ético, es un problema técnico. Los pobres son pobres por su culpa, porque han perdido en la competencia. Imagínate, una visión así del mundo. Nuestro ministro de Economía era asesor de Pinochet y está en implantar esto aquí en Brasil, privatizando todo lo que quiere, de todo lo que puede, incluso de forma vergonzosa, hablando a los grandes investidores, las inversiones americanas, dijo, en Brasil todo está a venta, todo se puede comprar, incluso el Palacio del Planalto, es el palacio del presidente. Quiere vender eso, quiere vender a su padre, no vale nada. Es una persona de una pérfida que hace de la economía un dios y un dios Moloch, vive de sacrificio de personas. Entonces, la teología de la liberación y las religiones, María, las religiones todas están un poco enfermas, incluso de la Iglesia Católica, el fundamentalismo. El fundamentalismo no es una doctrina, es de que la mía doctrina es la única verdadera y las demás no cuentan, están en error. Y el error no tiene derecho, tiene que ser combatido. Entonces no se acepta la diversidad, no se mira la naturaleza donde todos los seres
convive en su diversidad, quieren solamente la imposición de una. Y especialmente las iglesias neopentecostales son extremadamente fundamentalistas. Y la lógica del mercado. Predica no el Nuevo Testamento. Nunca se escuchó aquí en Brasil, que tienen redes de televisión, nunca se escuchó la palabra felices de ustedes pobres, nunca. Predica el evangelio de la prosperidad. Yo no tenía una casa en la playa, ahora tengo. Tenía un coche solo, ahora tengo dos. Antes es siempre bienes materiales, nada del mundo espiritual. Engañan al pueblo necesitado y viven explotando la buena voluntad, la ingenuidad de la fe del pueblo. Entonces, un reto para nosotros es reconquistar esas personas para los valores, verdaderos valores evangélicos, que es el amor incondicional, la solidaridad, la capacidad de aceptar la diferencia, no permitir que el diferente sea un sometido, que la diferencia no sea una, esa es la palabra, que la diferencia no sea una desigualdad, que muestra la capacidad, virtualidad del ser humano, uno humano como un uruguayo, como un argentino, como un Yanomami, como un chino. Podemos ser todos humanos de mil formas diferentes. Entonces, superar esos valores que son evangélicos del amor, da solidariedad, del perdón, de la misericordia. El Papa, una frase que para mí como teólogo, yo le escribía y le dijo, él se puso muy alegre con eso, porque dijo una frase importantísima. Dijo, Cristo no vino a crear una nueva religión, que aquí ya había muchas. Él vino a enseñarnos a vivir. A enseñarnos a vivir. Enseñarnos a vivir ¿qué? Los valores del reino, que es unir Padre nuestro con pan nuestro. Y si no unimos el cielo, Padre, con la tierra, pan nuestro, no podemos decir amén. Vino a enseñar amor incondicional, solidaridad, la fraternidad, capacidad de perdón, la apertura total a todos, dado con la herencia que recibimos de Dios, que es el jardín de Edén. La apertura total a Dios sintiéndolo como papaíto, Abba, y nos sentir en su mano, llevados en su mano. Esos son los valores que humanizan la persona. Él dice muchas veces, a pocos días lo repitió, yo prefiero un ateo que respete la vida, que un cristiano que no tiene solidaridad, que no tiene una mirada para los pobres. Prefiero un ateo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a humanizarnos. Y para mí el gran problema hoy no es ni teológico, ni político, ni económico, ni ideológico. Es un problema de humanidad. Nosotros no tratamos humanamente humanos, no tratamos. Los dejamos morir antes del tiempo de hambre, de enfermedades, en la pobreza, en la miseria. Entonces hay que rescatar la humanidad. Por eso que la carta a los Corintios dice que Jesús es el novísimos Adam, el hombre nuevo, novísimo, el hombre nuevo, hombre y mujer nuevo. Entonces hay que rescatar la humanidad, tenemos que ser más, y rescatamos la humanidad, inflacionando la razón técnico-científica, sin dando el corazón, donde están las grandes virtudes del amor, de la empatía, de los mundos de las excelencias, la espiritualidad, están en el corazón. Es el cerebro límbico que tiene 220 millones de años. El cerebro neocortical de la cabeza tiene 10 millones de años. Entonces nosotros somos fundamentalmente de sensibilidad, sentir el otro. Se está caído, darle la mano para levantarlo. Se está llorando, decir una palabra buena. Sentirse, nunca dejarlo solo, estar junto a él. Porque lo terrible del dolor es la soledad en el dolor. ¿Y cuántos están sufriendo hoy por el coronavirus?
Entonces, eso para mí son los valores que pueden crear comunidades. Ellos no crean comunidades. Inmensos salones de 3, 4 mil personas para hacer fantasiosos milagros, recoger la limosna, el décimo, no sé, el décimo, no sé cómo lo llaman. Y eso hace la riqueza fantástica de esos pastores, que son lobos y ovejas, son lobos voraces, hay que denunciarlo, que utilizan la religión para la política y no para aquello que es de la naturaleza de la religión, alimentar nuestra nostalgia de Dios, nuestra añoranza de Dios. En ese mundo interior de valores que crecen, la espiritualidad que nos hace más humanos. Eso es un reto para nosotros. Y eso creo que para mí será la base de una nueva civilización. Gorbachev, en nuestras reuniones de la Carta de la Tierra, él que dirigía el grupo, y él que era marxista, ahora es totalmente convertido, no, porque decía yo era marxista oficialmente, pero fui educado por mi abuela, y que cada noche en mis oraciones de los iconos que tenía. Él dice, no hay una revolución espiritual, vamos al encuentro de lo peor. No vamos a salvar la Tierra y el planeta. Tenemos que hacer una acción espiritual. Él lo decía, lo repetía mucho en las reuniones nuestras. Es que el Papa lo repite tantas veces. ¿Por qué? Porque la religión es donde están los grandes sueños, los grandes ideales, los valores mejores del ser humano. Y eso no puede ser manipulado. Pero todos los que es sano puede hacerse enfermo. Entonces hay una enfermedad que es el fundamentalismo, pero remite a la salud. Y debemos rescatar esa salud. Sí, me parece que este tema que planteas es importante porque nos llegaban en el chat comentarios de que estas teologías fundamentalistas están generando un discurso apocalíptico de desesperanza, de fin del mundo, y cómo podemos construir una narrativa de esperanza en medio de tantas dificultades. Me parece que es fundamental en lo que estás planteando. Nos llegaba una pregunta de un tema bien distinto, o complementario en realidad. A raíz de esta declaración que hicieron muchos brasileros, entre ellos tú, de denuncia a la situación de violación de esta niña de 10 años en Brasil, que conmocionó a la sociedad brasilera, y cómo surgió un discurso fundamentalista, ¿no? que muy fuerte con este tema de la perspectiva de género en general. Ya lo mencionaste un poquito antes. La pregunta va orientada a si las iglesias pueden, tanto católicos como protestantes o las iglesias cristianas en general, pueden hacer una autocrítica hacia adentro de este tema del vínculo con los movimientos feministas y con el género, y cambiar primero las iglesias y aportar a la transformación de la sociedad en diálogo con el movimiento feminista y a las demandas de las mujeres, ¿no? En justicia de género. Si es posible que la iglesia sea transformada primero y aporte a esta transformación tan necesaria. ¿Cómo lo ves ese tema? Vos has planteado algunas cosas sobre el sacerdocio femenino, bueno, muchas cosas están en este tema, pero unas reflexiones sobre este vínculo entre género y cristianismo, por favor. Mira, todas las religiones, incluso el cristianismo, se han elaborado y han crecido, se han sistematizado dentro de la cultura patriarcal general, planetaria. Y vivimos dentro de la cultura patriarcal, machista, América Latina especialmente. Entonces, somos rehenes de esa cultura. Y la Iglesia Romano-Católica, especialmente, porque impone el celibato, que es una ley humana, no es nada divino. Y es dirigida solamente por hombres, generalmente viejos, y que pone de parte los laicos y desconoce a las mujeres. Las mujeres no, todavía la silla eclesial garantizada, son diarias solamente. Y eso, infelizmente, se ha notado en el último documento del Papa sobre la querida María, que es un bellísimo documento, pero cuando llega a los ministerios, ahí nega a todas las mujeres, a los laicos. Y entonces,
casi todas las iglesias, incluso la religión judía, han hecho cambios. Hay mujeres que son rabinas, iglesias de luteranas o de Inglaterra, que hay obispas. En Alemania hay 2, 3 obispas. Y se ha superado esa visión del celibato. Hay 24 iglesias católicas. Nosotros cuando pensamos en iglesia católica, pensamos solo en la versión romana. Pero tiene la iglesia católica maronita, tiene la católica etíope, tiene la católica caldaica, la católica. Y son 24. Todas las 24 no tienen la ley del celibato. No tienen. Los sacerdotes son casados. Pueden casarse. Solamente la nuestra no quiere, por razones funcionales. Porque se organiza de forma piramidal, todo el poder está centralizado en la cabeza, lo que los teólogos llaman la cefalización, todo centrado en la cabeza, que el Papa va diciendo piramidalmente. Es una sociedad piramidal, no es una sociedad comunidad que se va por los lados y se van incluyendo. Entonces, es funcional el celibato, este tipo de iglesia piramidal, porque puede manejar a las personas como quiere. Yo estoy aquí en Petrópolis, puede mandarme a Hong Kong y tengo que ir porque estoy disponible, porque no tengo familia y tal. Entonces, yo creo que las iglesias tienen que hacer una autocrítica, tienen que abrirse. Ese Papa quiere, pero tiene presiones tremendas porque su tesis básica es la iglesia en salida. No es una iglesia, un hospital de campaña que recoge a todos y no pregunta si es musulmán, si es casado, no pregunta, es persona humana. La otra es una iglesia, un castillo cerrado contra un mar de errores de la modernidad que quieren atacarlos. No, ese Papa quiere el diálogo con todos, con las religiones, con las personas, abierto a todas esas dimensiones. Entonces, yo creo que eso ayudaría a la iglesia cuanto más contacto tiene. Y una cosa buena que ha nombrado varias mujeres dentro del Vaticano con poder de decisión. Sea el poder del Vaticano, del Banco Vaticano, sea en algunos ministerios. Antes no podían tener decisión, solo participación. Ahora poder de decisión. Yo me sueño con el día que el Papa va a nombrar una mujer cardinal, porque cardinal es un título, es un título. Había cardinales que eran laicos, no eran sacerdotes. Entonces, yo me sueño con una iglesia que sea, como dice San Pablo, que no hay ni hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo. Y lo curioso es que las mujeres son más de la mitad de la iglesia. Esa es una frase de Casaldali. Las mujeres son más de la mitad de la iglesia y son las hermanas y madres de la otra mitad, que son los hombres. Entonces no es poca cosa ser mujer, solo que la iglesia no cuenta. Y ahí tiene que hacer una autocrítica, que es todavía rehén una cultura patriarcal, que la mayoría de las iglesias han superado, que en la cultura lentamente vamos superando, porque la cultura sigue patriarcal todavía, pero las mujeres tienen mucho más espacio, actuaciones de decisión, y eso puede ayudar. Yo creo que la reforma viene de fuera, no viene de abajo. Como el Papa dice que de arriba no viene nada de nuevo, de Roma no viene nada de nuevo. Las mujeres tienen que mismas, desde abajo, empezar a liberarse, a crear sus grupos y hacer sus celebraciones. No llamarlas Eucaristía porque es un concepto canónico, jurídico. Celebramos la cena del Señor, repartimos el pan, como el repartimos. Y si un viene y dice, ¿está presente Jesús? A mí me preguntaron mucho, evidente que está. Está primero en la comunidad, está en los símbolos, está en la palabra. ¿Y cómo no está aquí los alimentos? Entonces, yo creo que desde experiencias de abajo que están existiendo, y muchos quieren empezarlo ahora en Amazonía esto,
criar efectivamente ministerios adecuados a la cultura indígena, porque un indígena no puede imaginarse vivir solo. E incluso el obispo que peleó para abrir el sacerdocio de las mujeres, si no viri probati, hombres probati, persone probate, entonces, personas, que incluyen las mujeres. Escribió una carta abierta, yo lo publiqué, pidiendo al Papa, porque dice, mi diócesis, que es la más grande del mundo, más grande que toda Bélgica, junto al río Xingu, dentro de la Amazonía, son las mujeres que llevan la iglesia adelante. Hacen todo. Menos no pueden hacer, pero todo lo hacen. ¿Por qué no reconocemos lo que hacen? Sus celebraciones. Bueno. Leonardo, en este sentido, no sé si estás al tanto dentro de la Iglesia Católica de que ha habido un movimiento ahí que creo que nació en España de la revuelta de mujeres en la Iglesia. ¿Crees que ese tipo de movimientos dentro puede generar alguna alteración en las jerarquías y en las cúpulas? ¿O ves más la alternativa por el crecimiento de estas comunidades lideradas por mujeres, pero fuera, digamos, de lo que sería la institucionalidad más dura? Mira, yo creo que no hay que entender la iglesia como un ejército, con disciplina, con jerarquía. Una iglesia como pueblo de Dios, un pueblo en marcha que tiene muchas vertientes, muchas etnias, muchos pueblos dentro, y muchas culturas, y encarnar esas culturas. Entonces, en la medida que la iglesia va se encarnando en las culturas, África, yo he dado clases en Portugal a africanos, que en su cultura no existe el celibato, no existe. Vinieron 15 estudiantes negros de África decirme, ¿cómo vamos? Y dice más, nosotros somos portadores de la She, la energía universal que está en nosotros. Y solamente la recibimos cuando la recibimos de una mujer. Siendo celibatarios no tenemos la fuerza de por más que decimos las palabras. Entonces, para nosotros hay que superar el celibato. Yo les digo, el cristianismo no elige la cultura en la cual va a encarnarse. Se encarna en todas las culturas. Entonces, ustedes se encarnan en esa cultura. No escondan a la mujer, muestren al pueblo y juntos lleven adelante la fe cristiana en comunión con la iglesia, en comunión con el evangelio primero, con el evangelio, en comunión con todos los cristianos, todas las iglesias, en comunión con el sentido más profundo de la iglesia, que es llevar adelante el mensaje humanitario liberador de Jesús. Muchas gracias, Leonardo. Ya para terminar, ya nos estamos despidiendo. Una última reflexión o pregunta llegaron. Tenemos mucha gente de Centroamérica que está escuchando la conferencia y ven mucha similitud en Guatemala, en El Salvador, Honduras, a la persecución, por un lado, de los líderes sociales y líderes indígenas, y que pasa en Brasil y lo que pasa en Centroamérica. Y también el tema de bueno, el lugar también, el tratamiento del coronavirus y todo el tema del autoritarismo. ¿Cómo ves esta situación digamos, de los líderes sociales, tanto en Centroamérica y en Brasil? ¿Cómo, quizás, qué estrategia de esperanza, ¿no? O qué estrategia de resistencia o de construcción de alternativas, un poco para redondear ya esta noche? ¿Cómo, de alguna manera, todo esto que nos has dicho, también cómo lo construimos desde las bases, ¿no? ¿Qué caminos de esperanza? Sí, yo creo que estamos volviendo a los tiempos que habíamos superado de las dictaduras militares, ahora es dictadura del capital, de los intereses del capital, que quieren un pueblo sometido, sumidor, y no quieren que tengan conciencia. Ellos no temen un pobre sin conciencia, pero tienen pavor de un pobre que piensa, que sabe de sus derechos. Entonces, todos esos líderes comunitarios de base que trabajan con el pueblo,
hace todo un proceso de evangelización, de concientización de sus valores como personas, su dignidad, los humanos que son hijos y hijas de Dios. Son críticos del sistema prime, que es materialista y que exalta solamente aquellos que tienen y no solamente las virtudes que hace una persona ser humana. Como la cultura de Guatemala, que yo considero maya tan bonita, que el centro es el corazón, que todo el universo es hecho por dos corazones que se amaron, crearon todas las cosas con corazón. Y la educación es crear en la persona que tenga un corazón sensible, armonioso, todos tener ese corazón. Entonces, eso sería algo que va a la línea de Jesús, porque él nos presenta un padre que tiene características de madre, que tiene misericordia, que se pone en la ventana mirando para ver si en la curva del camino aparece el hijo pródigo, y corre al encuentro y lo abraza, lo cubre de besos y dice: mi hijo querido estaba extraviado. El único que critica es el hijo bueno que se quedó en su casa y no tuvo misericordia. Entonces la misericordia como esencial. La misericordia. Entonces esa parte yo creo que debemos subrayar y hacer como fuente de inspiración para un momento tan difícil como nuestro, y acompañar esos, nunca estén solos, dar solidaridad, impedir que estén solos, porque es más fácil hacerle violencia, que la comunidad tenga conciencia, proteja a sus compañeros y vivir en la esperanza, en la fe de que estamos en la palma de la mano de Dios. Como dice Papa Francisco, yo no temo la mafia que me mata. Que se me mata es señal que Dios me ha llamado y ya voy feliz para allá. Yo estoy en la palma de la mano de Dios. Entonces, hay riesgo, pero renunciar a ese mensaje que ellos lo hacen, mensaje de humanización, de un cristianismo de compromiso por la justicia, superando las desigualdades, discriminación contra indígenas, y nos hace más humanos, porque lo importante no es ser cristiano. Lo importante es, con el ser cristiano, ser más humano, más cordial, más sensible, más cuidador de los otros y de la naturaleza, del mundo. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, yo me despido por acá, digamos, de mi rol de conversador, de moderador, y bueno, muy contento de compartir contigo. Cuando estuviste en Uruguay hace unos años, también fue una conferencia maravillosa ahí, que hablamos mucho de ecoteología. Hoy nos toca hablar mucho más de resistencia, y bueno, para toda América Latina es un momento, creo, de mantener la esperanza, la fe, el amor, como claves de resistencia y de construcción de alternativas más justas, más humanas y más del reino, ¿no? Bueno, muchas gracias y saludos a Marcia también y a todos los hermanos brasileños que están resistiendo, y también nosotros los acompañamos en la resistencia desde Uruguay y desde toda América Latina. Muchas gracias. gracias, Leonardo, y gracias por ayudarnos a movilizar las conciencias. Sí, muchas veces yo creo que fue a Mauricio también que nos ha interpelado ahí al comienzo. Gracias por las preguntas. Yo creo que hay que mantener dos cosas. Mantener el sueño, como italiano, los sueños, las utopías nos hacen andar. Y mantener la esperanza. Yo digo una frase que tal vez la han escuchado, que viene de San Agustín. Que San Agustín dice: tenemos el amor, la esperanza, la fe, amor y esperanza. Podemos perder la fe y seguimos viviendo. Podemos perder el amor y encontramos otro. Pero no podemos perder la esperanza, porque la alternativa es el suicidio. Pero la esperanza tiene dos hermanas, que es la indignación contra todo lo que está mal y la valentía, el valor, el coraje para cambiar eso que está mal y cosas buenas. Entonces hay que enamorarse de esas dos
bellas y hermosas hermanas la resistencia, la indignación y el valor para aguantar ese tiempo, construirlo, salir de la crisis mejores de lo que entramos y recibiendo las lecciones que la Madre Tierra, que es una madre generosa, casi una abuela nos da, para que seamos más, nos aceptemos más, respetemos más los límites de la naturaleza y nos sintamos todos confraternizados en la gran comunidad de vida, que incluye los humanos, la naturaleza entera, los animales, los árboles, todo lo que vive, que todo lo que vive y existe merece existir, merece vivir, porque todos estamos bajo el arte y la gracia de la bondad de Dios. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo, por tu palabra, por tus reflexiones. Ha sido riquísimo y realmente, bueno, me quedé anotando varias cosas mientras ibas hablando y con las ganas de seguirla por lo menos 3 o 4 horas más. Pero ya te agradecemos porque ha sido bastante más de lo que nos habías prometido, además, así que te agradecemos. Y también es lindo dejarlo para alguna próxima instancia, así que de verdad estás más que invitado a venir a Uruguay cuando podamos retomar la conectividad entre los países. Y bueno, de verdad que ha sido un verdadero gusto, un placer, muy movilizante, y nos quedamos con varias invitaciones. Añadimos esta última de recuperar y mantener la esperanza combinando indignación y coraje. A las personas que han participado les damos también las gracias por su presencia, por su participación, sus intervenciones, preguntas. Pedimos disculpas a quienes se están viendo por Facebook y quisieron intervenir desde la plataforma Zoom. No tenemos la capacidad logística de alojar a más personas en la plataforma Zoom que a las que hemos admitido. Y bueno, y de alguna manera, más allá de lamentar esta imposibilidad, también nos alegra que haya tanta gente ávida de participar de estos espacios, de escuchar, de pensar juntas y juntos. Los invitamos y las invitamos a ver el documental Fe en la Resistencia. Varios preguntaban ahí a medida que iba transcurriendo la conferencia dónde se podía ver. Se puede ver en la página, es www.feenlaresistencia.org. Se puede ver ahí. Igualmente vamos a publicar también el enlace. Ahí Nicolás está compartiendo pantalla con el link para que puedan verlo. Perdón, feenlaresistencia.com. Y también los invitamos a compartir este video. Va a quedar subido en la plataforma de Facebook de Fe en la Resistencia, de OBSUR, para poder darle difusión y ayudarnos entre todas y todos a pensar y a transitar este tiempo bastante particular que nos toca vivir como sociedades y como iglesias en América Latina. Leonardo, una vez más, a riesgo de ser repetitivo, pero expresa el sentir de todos los que hemos estado aquí. Gracias, enorme. Gracias a ustedes y bueno, somos todos hermanos y hermanas, una comunidad de destino. Muchas buenas noches. Bueno. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos.